Les voy a invitar a abrir sus Biblias. Sí, vamos a sus Biblias. Disculpen la confusión, la verdad es que sí. Dije, ya se va a acabar el servicio. Sí. Como dijo el pastor, 4 minutos. Yo me quedé, a lo mejor lo destanteé en el programa. Hermanos, vamos a sus Biblias a Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Hermanos, yo quiero hacer una pregunta inicial aquí. ¿Qué significa el Evangelio para ustedes? ¿Qué significa el Evangelio para ustedes? Por ejemplo, regularmente uno cuando piensa en el Evangelio, piensa en evangelismo, ¿sí o no? ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Evangelio es, según Primera de Corintios, es que Cristo murió, ¿sí? Por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Podemos decir amén, ¿sí? Por él fuimos salvos, gracias a Dios, ¿sí? Señor proveyó, ¿sí? Un sacrificio perfecto. La cuestión, hermanos, es, fuimos salvos, amén, por el Evangelio. ¿Y ahora qué sigue? Porque esa es la cuestión. Hermanos, a veces pensamos que el Evangelio es el ABC del cristianismo. Decimos, es que el Evangelio es para nuevos creyentes. El evangelio consiste en ser salvo y una vez que se es salvo, necesito, después de ser salvo, estudiar cosas más profundas. Vámonos con escatología, con Apocalipsis, ¿sí? Se piensa, si tiene esa idea, el Evangelio es lo primero y después vámonos a cosas más profundas. Pero mi pregunta, hermanos, es, ¿el Evangelio tendrá relación con nuestra vida diaria? ¿El Evangelio tendrá relación con mi trabajo? ¿El Evangelio tendrá relación con mi familia? ¿El Evangelio tendrá relación con mis estudios? ¿El Evangelio tendrá una relación íntima, hermanos, profunda, con el trato que debemos de tener en la iglesia? Mis hermanos, el Evangelio no es solamente para evangelizar. El Evangelio, hermanos, permea y debe de permear toda la vida de la iglesia. El punto es, de eso vamos a hablar la noche de hoy, ¿sí? De eso vamos a hablar. Vamos a orar, hermanos, y acompáñenme en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Padre, gracias por la bendición que es estar en este lugar. Señor, gracias. Yo agradezco mucho, Padre, la invitación del pastor Eder de enseñar, Señor. Gracias de verdad, por la oportunidad de presentar este proyecto. Señor, lo ponemos en tus manos. Ahora, Padre, ayúdenos a deleitarnos en tu palabra. Queremos deleitarnos en ella. Queremos, Señor, tener un entendimiento más profundo de la Escritura en esta hora. Por eso rogamos, Señor, de tu ayuda. Señor, ayúdanos. Gracias por permitirme abrir tu palabra. Ahora, Señor, ayúdame a hablar honestamente acerca de ella. Señor, a mis hermanos a prestar el debido respeto y atención, Señor, como de verdad lo han tenido. Gracias. Gracias, Padre. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a hacer una lectura amplia. Por favor, voy a pedir que busquen Primera de Corintios 1, del 18, del 17, versículo 1, del 17 hasta el 21, hermanos. Perdón, Primera de Corintios 1, 18 hasta el 2, 11. Va a estar larga, sí, va a estar larga. Entonces, del 1, 18 hasta el 2, 11. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos, ¿sí? No voy a exponer todo el texto, quiero dar como ciertos detalles para entender mejor el texto, interpretar mejor el texto. Note, Primera de Corintios 1, 17. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos, en el 2, 11 nos unimos, pero hasta el 2, 11, ¿sí? Ahora, Primera de Corintios 1, 18. Inicio yo, continúan ustedes. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios para los creyentes la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura.
Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, Sino a Jesucristo y a este crucificado. y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación fue como palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque ni las habían conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todos juntos, hermanos, porque ¿quién de los hombres es sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermanos, si podemos tener algo claro de este texto, es que hay un contraste. Hay un contraste grande, no sé si usted lo pueda ver. Hay un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de ¿qué? Del mundo, ¿sí? Sabiduría de Dios, sabiduría del mundo. Sabiduría de Dios, sabiduría del hombre. Sabiduría de Dios, sabiduría del hombre. Fíjese, ahí se ve bien clarito, hermanos, el contraste por todas partes, ¿sí? Note, versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hermanos, más nos vale si para poder entender este texto necesitamos comprender primero qué es la sabiduría de Dios y qué es la sabiduría de los hombres. Y yo le pregunto a usted en esta noche, ¿qué es la sabiduría de los hombres, hermanos? Porque yo he escuchado muchas teorías acerca de lo que es la sabiduría de los hombres. Mucha gente ha pensado y ha dicho, la sabiduría de los hombres es la ciencia. La sabiduría de los hombres es la filosofía. La sabiduría de los hombres es el estudio. Y algunos dicen, en este texto, dicen, no estudies ciencia, porque si estudias ciencia, te vas a hacer ateo. No estudies filosofía porque te vas a hacer ateo. No estudies lógica, porque los cristianos no deben de seguir la lógica. Tenemos que seguir la lógica de Dios. Y decimos que la Biblia no es lógica. La cuestión es esta, hermanos, la sabiduría del mundo, ¿serán las matemáticas, la ciencia? La sabiduría del mundo será esas cosas, porque entonces, hermanos, es satánico. Estudiar cosas como esas son satánicas, ¿sí? Pero tenemos que entender algo, hermanos. ¿Quién inventó, quién diseñó, quién creó de la nada lo que la ciencia estudia? Dios. Hermanos, ¿quién creó las matemáticas? Hermanos, Dios creó las matemáticas. Mire, el hombre las inventó. Hermanos, ¿quién creó la lógica? ¿En quién está la lógica? En Dios. Hermanos, Dios es el Dios de la ciencia. Dios es el Dios de la matemática. Dios es el Dios de la lógica. Hermanos, estudiar ciencias no lleva al ateísmo. Más bien, yo diría lo siguiente, estudiar mal ciencias te lleva al ateísmo. Estudiar, meterte, si tú lógicamente empiezas a razonar,
Hermanos, lo más lógico es que llegues a Dios, a menos de que tengas un prejuicio. Así que, hermanos, en este pasaje yo no creo sinceramente que la sabiduría del hombre sea el conocimiento que se ha dicho secular. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. ¿Eso es verdad de Dios? No, eso es verdad secular. No, no es una verdad secular. No es una verdad alejada de Dios. Es una verdad de Dios. Porque Dios lo creó, lo inventó, ¿sí? Es muy grandioso, hermanos, estudiar el mundo, estudiar nuestra mente. Es estudiar lo que Dios creó, ¿sí? De manera que la sabiduría de los hombres no puede ser eso. No puede ser esto en este pasaje, hermanos. Tiene que ser otra cosa. La pregunta es, ¿qué? Mire, para entenderlo vamos a sumergirnos un poquito en el texto de Corintios. Hermanos, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Un montón de problemas, ¿verdad? Lo conocemos. La iglesia de Corinto estaba batallando con el uso de los dones. Sí, estaban haciendo uso sin amor de los dones. Ellos estaban usando los dones para presumir, yo tengo el mejor don, tú no tienes tanto. ¿Sí? Estaban batallando con herejías. Hermanos, los de la iglesia de Corinto estaban aceptando a unos falsos maestros que enseñaban que la resurrección era incorrecta, que era imposible la resurrección. ¿Qué problema usted ve ahí? Que es un ataque directo a la fe, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y si tú me vienes y me dices que no hay resurrección, estás atacando básicamente la fe cristiana, ¿sí? Estaban batallando, hermanos, con la cena del Señor, la estaban tomando indignamente. Y ese indignamente no significa que estaban pecando, hermanos, porque la cena del Señor es, bíblicamente, no, en lo que la Biblia dice, la cena del Señor es para meditar, hermanos, es para arrepentirse. ¿Qué significa eso de tomar la cena del Señor indignamente? Ellos estaban haciendo algo así como ¡salud! Estaban tomando literalmente, estaban emborrachándose en la cena del Señor. Hermanos, esta iglesia tenía muchos problemas. Y Pablo escribe una carta para hablar de esos problemas. De hecho, esta carta no es la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, es la segunda. ¿Por qué? Porque en un pasaje más adelante se repite que Pablo menciona en la primera carta que les mandé, ya les había mandado una carta, ahora los está regañando por los problemas que hay en la iglesia internos, ¿no? Ahora, hermanos, Pablo va a tocar del capítulo 1 al capítulo 3 uno de los problemas. No es el de los dones, no es el de las herejías, no es el de la cena del Señor. Adivine qué problema está tratando Pablo del 1 al 3 de Primera de Corintios. Las divisiones. A ver, quiero que lo repita conmigo. ¿Qué problema está tratando Pablo? Las divisiones. Hermanos, a ver, ¿qué problema está tratando? Las divisiones. Estaban agarrando el chengo los hermanos, ¿sí? Y Pablo les escribe para decirles, no, hermanos, no. Ahora, está tratando todo desde el 1 hasta el 3, hasta el final del 3. Trata de las divisiones. Hermanos, eso al final nos va a ayudar un montón. Sí, así que guárdelo ahí en el chip, sí, por ahí en algún lugar, porque al final eso nos va a ayudar a entender mejor el pasaje, ¿sí? Ahora, ¿por qué había divisiones en la iglesia de Corinto? Todo esto tiene que ver con el trasfondo. Hermanos, los corintios, ¿qué eran? ¿Eran judíos? ¿Eran árabes? ¿Eran mexicanos? No eran mexicanos, ¿no? Ahora, ¿qué eran los judíos? ¿Qué eran los corintios, hermanos? Los corintios eran griegos. Eso eran los corintios. ¿Qué eran los corintios? Griegos. Y a los griegos, y hay un detalle aquí, que podemos entender este pasaje entendiendo la cultura griega. ¿Por qué? Porque a los griegos les encantaba hacer algo, hermanos. A los griegos les encantaba la cabeza, les encantaba estudiar cosas, ¿sí? Les encantaba la filosofía, les encantaba la ciencia, les encantaba estudiar. Los griegos eran mucho de cabeza, ¿sí? Y a los griegos, había entre los griegos unos hombres llamados filósofos. ¿Has escuchado acerca de los filósofos? Sí, los filósofos, había filósofos. Pero los filósofos no eran los malos, hermanos. Los malos eran unos hombres llamados sofistas. Los sofistas eran enemigos de los filósofos. Estaban los filósofos que buscaban la verdad con su cabeza y decían, nosotros queremos conocer la verdad. Los sofistas eran enemigos de los filósofos. Los sofistas, hermanos, eran maestros. Maestros en el arte de debatir. Los sofistas vendían sus servicios. A los sofistas no les importaba la verdad. A los sofistas lo único que les importaba era ganar discusiones. Así, se los pongo. A los sofistas les encantaba ganar discusiones. Es más, ellos eran expertos en retórica y ellos decían a los griegos, ven, yo te voy a enseñar a siempre ganar una discusión, aunque estés equivocado. Aunque tu opinión esté equivocada, yo te voy a enseñar
a ganar discusiones, ¿sí? Y hermanos, a los griegos, y de hecho los sofistas se ponían ahí a platicar, hermanos, unas discusiones larguísimas. Les voy a poner un ejemplo. Hay un escrito ¿cómo se llama? De un autor griego, Coxas y Tisias. Coxas era el maestro, era el sofista. Tisias era el alumno. Coxas, que cobraba por sus servicios, le dice a Tisias, Tisias, yo te voy a enseñar a ganar una discusión, siempre vas a ganar. Yo te voy a enseñar a convencer a las personas de que hagan lo que tú quieres, te voy a enseñar. Y Tisias lleva todo el curso y Coxas al final del curso le dice, oye, Tisias, págame porque tú me debes, ¿no? Y Tisias le dice a Coxas, mira Coxas, si tú me enseñaste a ganar discusiones y tú me enseñaste a convencer a las personas de lo que yo quiero, yo voy a tratar de convencerte a ti de que no necesito pagarte. Si te convenzo, no te debo de pagar. Si no te convenzo, no me enseñaste bien, sencillamente, ¿no? Hermanos, Coxas se enchila y empieza una discusión tremenda, hermanos. Coxas se lo echó al plato, de verdad. Coxas ganó, hermanos, pero si se dan cuenta, ellos eran expertos en ganar y aunque no tuvieran razón. Y a los griegos, hermanos, les encantaba. Los griegos se ponían ahí en Grecia y a los griegos les encantaba pararse a escuchar. Y estaban ahí, y a ellos les encantaba. ¿Saben qué les encantaba? Les encantaba que un sofista humillara al otro, que un sofista humillara al otro griego. Tú estás mal, porque yo gané. Hermanos, esa actitud de orgullo, de yo gano, yo siempre gano, era una actitud que estaba impregnada en la cultura griega. De manera que a los griegos decían, yo soy de Coxas, yo soy de Aristóteles, yo soy de Sócrates, yo soy de Protágoras. ¿Le suena eso parecido? Note, versículo 10, 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque yo he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, diría mi pastor, unos chismosos, ¿sí?, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Hermanos, ¿qué estaba pasando en la iglesia? Estaban agarrando lo que todos los griegos hacían, lo estaban metiendo a la iglesia. ¿Sabe qué es la sabiduría del mundo, hermanos? Sabiduría del mundo no es ponerte a estudiar. Sabiduría del mundo no es ciencias. Sabiduría del mundo es una actitud de orgullo, donde el que es más fuerte gana, donde el más poderoso humilla. Eso es la sabiduría del mundo, según este pasaje. Ahora, la cuestión es esta, ¿qué es la sabiduría de Dios? ¿Qué es la sabiduría del mundo? Tú eres arrogante de yo puedo, yo soy, yo hago. ¿Qué es la sabiduría de Dios, hermanos? Lo contrario. En este pasaje, queridos hermanos, la sabiduría de Dios es el Evangelio. Eso es la sabiduría de Dios. Ese evangelio con el que nos convertimos, eso es la sabiduría de Dios. Y hermanos, ¿cómo el evangelio es sabiduría de Dios? Podríamos preguntarle a Pablo, ¿cómo, Pablo, es que tú me estás diciendo que el evangelio es sabiduría de Dios? Porque el evangelio no parece sabiduría para el mundo. Hermanos, piensen en el evangelio. Vamos a reflexionar un poquito acerca del evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Dios para salvar a los pecadores, hermanos? Piensen esto, lo que ustedes conocen. Envió a su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, como un hombre común y corriente, ¿sí?, para morir en una cruz, rodeado de vergüenza y debilidad. Y luego Dios llamó a un grupo de personas, a unos donadie en el mundo. Llama a personas que no poseen aquello que el mundo valora, aquello que el mundo exalta. Y llama a esas personas para proclamar un extraño mensaje que se llama el mensaje de la salvación. Hermanos, que es un mensaje de mucha debilidad. ¿Por qué? Hermanos, Cristo muere. Hermanos,
Piensa en las películas de superhéroes, lo que hoy en día se proclama. En las películas de superhéroes, ¿quién es el superhéroe? ¿Quién es el que gana? El más orgulloso, el más fuerte. Pero en esa historia que llamamos evangelio, que llamamos salvación, el héroe muere. Muere. En otras palabras, hermanos, Dios usa la debilidad para dar a conocer su poder. Hermanos, alguien lo expresaba de esta manera. Dios actúa haciendo algo a partir de la nada. Él vence perdiendo. Él nos eleva haciéndonos caer. Él transforma los viernes de Pascua en domingos de resurrección. Hermanos, Él obra en formas contrarias a como el mundo esperaría lógicamente que obre un Dios todopoderoso. Hermanos, dice un hermano, Dios obra al revés. Dios obra al revés, contrario a lo que el mundo pensaría que es la sabiduría y pensaría lo que es el poder. Hermanos, alguien decía, escuchaba esta ilustración, me gustó, que si pudiéramos ver una foto, hermanos, estaba predicando Isaías 53, ¿recuerdan? Le vimos, pero le vimos inatractivo. ¿Recuerdan ese pasaje? El hermano decía, si pudiéramos ver una foto de los discípulos y Jesús, no pudiéramos saber, no pudiéramos identificar quién es Jesús. Porque Jesús, hermanos, era un judío común y corriente, ¿sí? Era Dios, era el Dios encarnado, pero hermanos, Él no se miraba como los católicos lo presentan. ¿Cómo los católicos lo presentan? Lo presentan con una aureola, ¿no? Ahí en alrededor, delicado, así como, este es Dios. Hermanos, Jesús se miraba como un hombre. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen? Pues unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, hombres. Ellos no le dicen, ellos dicen que tú eres un fantasma porque siempre andas con esa luz. No, hermanos, Jesús era hombre. Y alguien decía que la metodología de Dios es completamente contraria a la metodología del mundo. Mark Shaw, un autor, hermanos, dice lo siguiente, solo Dios es lo suficientemente grande como para ganar perdiendo, muriendo. Solo Dios es lo suficiente amante como para amarlo antipático. Solo Dios es lo suficientemente eterno como para ser ergullido por el tiempo y la muerte y todavía vivir para contarlo. La cruz magnifica, hermanos, al Rey Divino que se hizo aparentemente insensato para el mundo, pero con el fin de su muerte, ¿sí? Él gana. Hermanos, Él gana perdiendo. Por eso Pablo está diciendo, la sabiduría del mundo es contraria a la sabiduría de Dios. Dios escoge a hombres débiles y eso el mundo no aprecia. El mundo aprecia al más fuerte, al que humilla. Y Pablo está diciendo, esa sabiduría de Dios, ¿qué es qué? ¿Qué es la sabiduría de Dios? El evangelio. Esa sabiduría de Dios está impregnada en mi ministerio. Note, 1 Corintios 2. Note ahí el cambio, hermanos, la palabrita esa con la que se inicia. 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Y ni mi palabra, note el contraste con los sofistas, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, ¿qué significa esto? Pablo dice, me propuse estar entre vosotros sin saber cosa alguna que Jesucristo. Hermanos, ¿qué significa eso? ¿Significa acaso que Pablo siempre predicaba sermones evangelísticos? Que siempre se subía al púlpito y decía el evangelio y les predicaba a los hermanos. De hecho, hay una frase muy famosa, predícate el evangelio todos los días. ¿Escuchaba eso? Y alguien podría preguntarse, ¿y qué significa eso? ¿Significa que tengo que ser salvo todos los días? No, hermanos. Lo que Pablo está diciendo es que su predicación, hermanos, la base de su predicación giraba en torno a la obra de salvación que Cristo había llevado en la cruz del Calvario. Y todo esto, hermanos, aunque Pablo sabía que ese mensaje y esa manera de predicarlo no era potable,
no era atractiva para los corintios, hermanos. De hecho, hay una discusión. Eso lo vamos a ver en la clase de un anuncio, ¿no? Eso lo vamos a ver en la clase de teología bíblica. Porque la pregunta, hermanos, es, he escuchado a hermanos que dicen, desentierra a Cristo de cada pasaje de la Biblia. Y decimos, hermanos, ¿Cristo está en el Antiguo Testamento? ¿Cristo está en el Antiguo Testamento? Amén, ¿sí o no? Pero algunos dicen, Moisés es un tipo de Cristo. El arca es un tipo de Cristo, ¿no? Y sacamos un montón de cosas. El arca es Cristo ascendiendo. Hermanos, ¿qué es? ¿Cómo se ve Cristo en el Antiguo Testamento? Hay una discusión y solamente lo voy a mencionar. Si usted quiere investigar más, adelante. Si usted quiere entrar a la clase, adelante, ¿no? Hermanos, la pregunta es, ¿Cristo se ve en el Antiguo Testamento de manera cristocéntrica o de manera cristotélica? Y para eso viene la palabra griega, telos. ¿Qué significa telos? ¿Qué significa centrismo? ¿Y qué significa telos, teleridad? Cristotélica. Cristo, hermano, se ve en el Antiguo Testamento, no tanto en las palabras, sino en la historia completa, en la narrativa completa de la Biblia. Pablo está diciendo, toda mi predicación, no es que predicaba sermones evangelísticos, todo está inundado de ese mensaje que el mundo dice que es debilidad. Y como les digo, no era potable para los griegos, porque ¿qué hacían los griegos? Se sentaban ahí a escuchar a los sofistas y era así como yo comillo. Y de repente llega un chaparrito, ¿sí? Todo golpeado, diciendo, yo traigo el mensaje de un judío que murió. Hermanos, Pablo está diciendo, no les estoy dando por su lado. Estoy predicando lo que se me mandó predicar. Porque si estuviera dándoles por su lado, yo llegara con una gran oratoria. Mis hermanos, el evangelio es locura para el mundo. Y no nada más en este tiempo. Porque hermanos, mire todo lo que estamos enfrentando el día de hoy. Se nos está viniendo el globalismo encima. Se nos está viniendo la agenda feminista y la agenda LGBT, ¿sí o no? Se nos está viniendo, hermanos, toda la red de tecnología. Hermanos, los niños, uno los ve y tienen acceso, hermanos, a tanta información con un clic. Y ya ni siquiera con un clic ni suena, ¿no? Porque nomás ahí con el dedo. Hermanos, estamos viviendo en un mundo que abiertamente está contra el cristianismo. Odian el cristianismo, lo odian con todo su corazón. Y promueven agendas que están en contra. Uno diría, hermano, Pablo la tenía fácil. Pablo la tenía fácil porque en aquel tiempo pues el cristianismo iba naciendo, pero ahorita mire todo lo que hay alrededor. No puede ser cristiano, tenemos que irnos a una cueva para poder ser cristianos. Mis hermanos, el evangelio siempre ha sido locura. Note, 1 Corintios 1:21. Estoy viendo nomás, no estoy haciendo una exposición de todo, quiero solamente ver el orden lógico del pasaje. 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Note, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la, ¿y qué palabra usa ahí, hermanos? Por la locura. Y cuando ahí habla de locura, hermanos, de la predicación, no está diciendo que tenemos que ser locos por Cristo. ¿Por qué has escuchado eso? Yo escuchaba antes, yo nací, hermanos, en una iglesia de la convención, una iglesia bautista de la convención, ¿sí? Entonces, yo crecí, nací en una iglesia de la convención y ahí había una muchacha que se hacía llamar Ávila la profetisa, ¿sí? Se pintaba el cabello verde, ¿sí? Acá, tenía su arete acá, aquí, nomás un arete, ¿no? De un lado, así como, bien raro. Y ella decía, hay que ser locos por Jesús. No, hermanos, este pasaje no significa eso, ¿sí? Para empezar, 1 Corintios 13 dice, el amor no hace nada indebido. La palabra griega, indebido, ahí, es la palabra esquema. Hermanos, la palabra esquema tiene que ver con lo debido, lo correcto culturalmente. Cuando dice ahí, el amor no hace nada indebido, la idea es, el amor no se sale del esquema. No sale del esquema. Por eso no debemos de comer con la boca abierta. La Biblia hablará de, sí, hermanos, la Biblia dice, lo que esté dentro de tu esquema cultural, ahí, ¿sí? Si es correcto, sí, sentarse a la mesa, no en el piso, bueno, sentarnos en la mesa, ¿no? La Biblia dice, no te salgas del esquema, eso es lo que hace el amor, ¿sí? Aquí no está diciendo, vamos a pintarnos el pelo rojo porque somos extraterrestres. ¿He escuchado eso? Los cristianos no somos humanos, somos extraterrestres porque somos ciudadanos del cielo. Mis queridos hermanos, hay que tener cuidado con ese pensamiento. Sí, hay que tener cuidado. La cuestión es esta, ¿qué significa aquí locura? Porque dice, la locura de la predicación es para los
inconversos es la locura. No para los creyentes es la locura. Nosotros no somos locos del evangelio. Los inconversos nos consideran locos. Y en el primer siglo del cristianismo también los consideraban locos. Es más, hermano, hasta más locos que nosotros. Ahorita les voy a explicar por qué. Ahorita usted viene de una sociedad moderna. Sí, ahorita estamos en el postmodernismo, básicamente. Viene de una sociedad moderna y luego, antes de la sociedad moderna estaba el premodernismo y luego, que se llama el Renacimiento, y luego venimos de la Edad Media. La gente está acostumbrada a la iglesia. La gente está acostumbrada a la iglesia. Pero imagínense en el primer siglo. Hermanos, ¿quiénes eran o cuáles eran las culturas que rodeaban la Biblia? Si vemos en la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿qué culturas encontramos ahí? Judíos, griegos y romanos, ¿sí o no? Judíos, griegos y romanos. Note lo que dice ahí, hermanos. Versículo 22, 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hermanos, imagínense a un chaparrito como Pedro, imagínense a los discípulos, ¿no? Hermanos, los judíos son feos. No somos racistas, ¿no? Pero los judíos están feos, hermano. O sea, uno ve a un judío y dice, a la torre, ¿no? O sea, uno no se cree guapo, pero también hay niveles, dirá un hermano. No, están feos los judíos. Ahora imagínense, hermano, un judío llegando a tocar la puerta de un griego. El griego busca sabiduría, el griego busca la cabeza, el razonamiento lógico, los silogismos, los sofismas, busca todo eso. Y de repente llega un judío como Pablo. Hola, buenas tardes, señor. Le vengo a hablar de un mensaje de un judío que murió en una cruz. Y el griego, ¿no? ¿Y este qué? Y luego me viene a hablar de un mensaje. ¿Dónde está tu oratoria? ¿Dónde está tu argumento? Dame un argumento lógico de tu evangelio. No. Pablo llega sencillamente. Cristo muere en una cruz y quiere salvarte. Hermanos, como locos. Ahora imagínense un judío. Hermanos, el judío, ¿qué buscaba? El judío buscaba señales. El judío buscaba un reino material. El judío rechaza a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, el Mesías en el Antiguo Testamento, ellos lo interpretaron. Va a venir y va a derrotarnos contra Roma. Y de repente llega este judío, Jesús, diciendo, yo soy el Mesías, todas las profecías se cumplen. Pero y murió. De repente llega Pablo. Hola, señor judío, buenas tardes. Vengo a hablarle de un judío que es el Mesías, pero ese judío murió. Como que no cuadra. Ahora peor es los romanos, hermano. Peor los romanos. Porque los romanos creían que sus reyes eran deidades. Los romanos creían que sus emperadores eran dioses. De manera que imagínense, hermano. Hola, señor romano, vengo a hablarle acerca de un judío que fue muerto por las órdenes de un emperador romano. Hermanos, el evangelio siempre ha sido una estupidez para el mundo. Siempre. Ellos en la antigüedad, no, que Pablo la tenía muy fácil. Pablo no la tenía fácil, hermanos. El evangelio siempre ha implicado un reto, siempre ha sido locura para el mundo. Siempre. Ahora, aquí se puede interpretar de dos maneras. Una manera es que del 2:1 al 5, lo que acabamos de leer hace rato, hermanos, podemos interpretarlo diciendo, Pablo les está diciendo, a mí no me importa lo que ustedes quieran, yo les voy a meter el evangelio a la fuerza. Podemos interpretarlo de esa manera. Pablo diciendo, yo no les voy a dar por su lado. Pero, hermanos, Pablo no le está diciendo, yo les voy a dar el evangelio aunque no les guste. No, no les está diciendo eso. Hermanos, hay un hermano, D.A. Carson, tiene un comentario del libro de Corintios. Él dice que Pablo no está diciéndoles, les voy a meter el evangelio a la fuerza. No, Pablo está diciéndoles, busca sabiduría, buscas poder, judío. Mira, allá está. Eso que tú consideras locura, eso en verdad es lo que andas buscando. Es como si Pablo les dijera, dice de Carson, a los oyentes griegos lo que Pablo les decía era, si quieren sabiduría, solamente consideren la cruz de Cristo. ¿No fue acaso el medio que Dios usó para que Él siguiera siendo justo y que justificara a los que creen? ¿No es esta la mayor sabiduría?
nos justificó sin ser maldito, porque acuérdese lo que dice en el Antiguo Testamento, maldito el que justificara al impío, y él pudo justificar sin ser el maldito. Es como si a los judíos les dijera, ¿quieren poder? Solamente consideren la cruz. ¿Acaso la cruz no permitió que Dios venciera a nuestros más grandes y poderosos enemigos, el pecado, la culpa y la misma muerte, sin destruirnos? Porque nosotros estamos impregnados de ese pecado. ¿No es acaso esa la más grande sabiduría? Mis hermanos, eso que el mundo anda buscando, hoy andan buscando tolerancia, libertad, eso que andan buscando, ¿saben dónde está? En el Evangelio. Y es la tarea de la iglesia hacer ver eso, en lugar de decirles, el Evangelio es contra él. No, mira, aquí está lo que andas buscando, papá. Esto, aquí está la verdadera libertad, aquí está el verdadero poder, aquí está la verdadera tolerancia. El problema, hermanos, es que el mundo busca en los lugares incorrectos y siguiendo su propia perversidad. Y Pablo está diciendo, ¿acaso yo voy a moldear el Evangelio para que sea más potable y sea más tragable para ustedes? Hermanos, yo me pregunto, y podríamos preguntarnos, ¿cómo será el ministerio de un hombre o de una iglesia que en verdad cree que el Evangelio es el poder de Dios para salvación? ¿Deberá impactar eso en nuestra forma de hacer el ministerio? Porque Pablo está tocando eso. ¿Cambiaremos acaso la metodología de Dios para que nuestro ministerio sea más potable para el mundo? Empezar, en lugar de predicar la palabra, empecemos a predicar las últimas teorías psicológicas para que la gente sepa que nosotros no somos anticuados. ¿Será acaso eso lo que tenemos que hacer? Cambiar y hacer un escenario aquí, ponernos, para que la gente venga. Hermanos, el mundo no lo va a entender, pero el Evangelio, hermanos, es aquello que va a hacer la diferencia en el ministerio de una iglesia. Depende, ¿le sigue siendo fiel o lo rechaza? Mis hermanos, ahora vamos, 2:6, 2:6, hermanos, al 8. Y aquí hay muchas cosas grandes, ¿no? Aquí hay muchas cosas, no lo voy a explicar todo porque no quiero extenderme. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hermanos, aquí está haciendo un contraste. Los sabios del mundo, nosotros somos fuertes, nosotros somos poderosos, nosotros. Y Pablo dice, esa sabiduría estaba oculta para ellos. Pero lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, hermanos. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Si las personas que este mundo tiene por sabias y muy inteligentes hubieran conocido la verdadera sabiduría, la que viene de Dios, el Evangelio, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero lo cierto, hermanos, es que sí lo crucificaron, mostrando de ese modo que su supuesta sabiduría era en realidad necedad. Y hermanos, aquí hay algo grande. Note Hechos 4:27. Hechos 4:27. Vaya por favor rapidito. Hechos 4:27. Hermanos, aquí está bien tremendo. Y eso, la sabiduría de Dios, qué tremendo, en serio. Uno puede verlo. Hechos 4:27 al 28. Note, Hechos 4:27 al 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Sabe lo que está diciendo aquí, hermanos? Los sabios de este mundo dijeron, lo vamos a matar y lo vamos a vencer. Pero cuando se reunieron a hacer eso, hermanos, estaban haciendo lo que Dios ya había dicho que tenían que hacer. Hermanos, eso estaba en el plan de Dios. Hermanos, qué gran mensaje. Imagínense esto, hermanos. ¿A quién se le pudo haber ocurrido una historia así? El mundo crea historia de héroes, crea historias de héroes.
donde el más fuerte es el que gana, donde el que vence, donde el que humilla es el que gana. Pero ¿a quién se le hubiera ocurrido una historia donde el héroe gana perdiendo con una muerte, pero lo que ellos hicieron, los enemigos, lo mataron? Eso ya estaba en el plan de Dios. ¿A quién se le pudo haber ocurrido esa historia, hermanos? A nadie. Eso en verdad es sabiduría. Hermanos, eso es algo que no nace en el corazón del hombre. Eso es algo que Dios tiene que darnos. Y eso es lo que dice el texto. Note versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, ¿qué está diciendo el texto? ¿Cuántos de ustedes han leído ese texto alguna vez? Hasta lo hemos usado en funerales, ¿sí o no? Lo hemos usado en funerales, se usa. Es que nuestra hermana, nuestro hermano está viendo cosas que ojo no vio ni oído oyó. Pero este texto, hermanos, ¿estará hablando del cielo necesariamente? Piensen todo lo que viene diciendo atrás. O sea, lo que viene diciendo atrás, ¿tiene que ver con el cielo? No, no tiene que ver con el cielo. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué es eso que ojo no vio ni oído yo, cosa que no ha subido a corazón de hombre? ¿Qué es eso? ¿Sabe qué es, hermanos? Por el contexto, es la sabiduría de Dios. Es el evangelio. Hermanos, lo que está diciendo es esto. Nadie pudo haber inventado el evangelio, a nadie se le pudo haber ocurrido, es algo que Dios ha revelado. Hermano, si usted está esperando ver cosas que ojo no vio ni oído yo en el cielo, hermano, lo que tú tienes en tu cabeza, lo que tienes aquí en tu Biblia, hermano, esto es cosa que ojo no vio ni oído yo. Mi hermano, al tener el evangelio tenemos un gran privilegio, un grandísimo privilegio. Si esperamos ver cosas grandiosas en el cielo, decía un hermano que lo más grandioso del cielo, mucha gente dice, ¿qué esperas ver en el cielo? Bueno, lo que espero ver en el cielo es las calles de oro, las puertas de perla, lo que espero ver en el cielo es el mar de cristal, decía alguien el otro día, me echó un clavado ahí, ¿no? O estar más blanco que la nieve. Hermanos, decía este hermano, lo más grandioso del cielo va a ser Jesús, va a ser el mismo evangelio. Y lo más grandioso del cielo es Jesús. ¿Y sabe qué es lo, dice este hermano, sabe qué es lo segundo más grandioso del cielo? Que usted y yo vamos a ser igualitos a Él. Eso es lo más grandioso, hermanos, del cielo. Ahora, ¿cómo es que usted y yo pudimos recibir el evangelio? Porque si usted es salvo, usted tiene algo que la gente allá afuera no tiene. ¿Por qué usted sí, por qué yo no? ¿Porque soy muy inteligente? Es que yo soy muy inteligente y yo sí pude entender el evangelio. ¿Será por eso? Note lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Mi hermano, ¿sabe por qué usted y yo pudimos creer en Cristo y creer en el Evangelio? Porque Dios nos lo reveló. No es por nuestra sabiduría. Dios escogió una bola de insensatos de entre todo el mundo para darles un tesoro que la Biblia dice en vasos de barro, el Evangelio. Ahora, hermanos, quiero entrar a la aplicación. Y ya voy a terminar, en serio, ya voy a terminar. No crean que estoy jugando, ¿sí? Ya voy a terminar. Y es en serio. Cuando digo yo, ya voy a terminar, sí. Por ahí mi pastor, mi ex pastor, ya voy a terminar y media hora más, ¿no? Ya voy a terminar y media hora más, ¿sí? Ya decía, no, pastor, ya no diga nada. ¿Sí? Ya no diga nada, por favor, porque no va a terminar, no es cierto. Le echamos carrilla, ¿no? No crea que era en serio. Hermanos, sabiduría de Dios y sabiduría del hombre. ¿Lo entendimos? Quizá, espero, ¿no? Ahora, uno podría preguntarse ahora, ¿y qué tiene que ver todo esto con las divisiones? ¿Por qué? Porque al principio yo les dije que 1 Corintios 1 al 3, ¿de qué hablaba? De las divisiones. Y uno podría decir, muy bonita exposición, hermano. Mire, todo lo que pudimos ver del texto, tal vez no pudimos ver todo porque pues es mucho, pero pudimos ver cómo va abarcando todo el asunto. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con las divisiones, hermano? Porque Pablo sigue hablando de las divisiones, no ha parado, hasta el último versículo del capítulo 3 sigue hablando de las divisiones. ¿Qué tiene que ver con las divisiones? Aquí está la conexión. La sabiduría del mundo, es decir, esa arrogancia, solo produce autosuficiencia y jactancia.
Y estos dos ingredientes, hermanos, son explosivos. Sabiduría del mundo, ¿qué produce? Arrogancia, produce jactancia, produce autosuficiencia. Y esos dos elementos son explosivos adentro de la iglesia. Mis hermanos, tarde o temprano terminan causando división en la iglesia, como sucedió en la iglesia de Corintio. Cuando empezamos a darle importancia a los mismos valores de la gente de allá afuera, ¿sí? La gente de los valores que el mundo exalta, la pompa, la elocuencia, la fuerza, la sabiduría según de este mundo, lo sofisticado, lo atractivo. Si nosotros comenzamos a exaltar esas cosas, no pasará mucho tiempo cuando empecemos a competir unos con otros. No pasará mucho, hermanos, cuando empecemos a juzgarnos unos con otros. Es que él no es mejor que yo. Es que yo soy mejor que él. Hermanos, sabiduría del mundo produce división, pero si nos alineamos con la sabiduría de Dios, ¿qué es la sabiduría de Dios, hermanos? El Evangelio. Si nos alineamos a la sabiduría de Dios, hermanos, de ese Dios que procura nuestra salvación a través de un Cristo crucificado, dispuesto a humillarse hasta lo sumo para que podamos ser reconciliados y adoptados en la familia de la fe, ¿no creen ustedes que si nosotros nos alineamos a esa sabiduría del Cristo humillado, a esa sabiduría del Cristo crucificado, a esa sabiduría, ¿no creen ustedes que eso puede producir en nosotros mansedumbre, humildad, bondad, amor, paciencia, compasión, que son los elementos, hermanos, que se requieren para que haya unidad en la iglesia? Mis hermanos, orgullo, jactancia, yo soy mejor que tú. Hermanos, eso produce división. El Evangelio, si entiendo que sirvo a un Cristo que se humilló, eso va a producir humildad. Hermanos, tenemos que aprender a vivir una vida evangélica, que tenga que ver con el Evangelio, que el Evangelio me enseñe algo. Pregunta, ¿cómo usted reacciona cuando alguien lo ofende en la iglesia? ¿Cómo reacciona usted cuando se entera que alguien ha estado hablando de usted a sus espaldas? Me va a escuchar, ¿no? ¿Cómo reacciona usted cuando alguien está hablando atrás? ¿Cómo usted reacciona, hermanos, cuando alguien quiere pelear con usted? Pues que venga, ¿no? ¿Qué nos querrá enseñar el Evangelio acerca de esas cosas, hermanos? ¿Cómo usted reacciona cuando alguien le dice, oye, qué bien tocas el instrumento? Qué bien tocas. Oh, sí, yo sabía, yo sé. ¿Cómo usted reacciona, hermano? ¿Cómo usted reacciona? Como usted reacciona, eso evidencia que usted no está conectando el Evangelio con su vida práctica. Hermanos, fuimos salvados por un Dios que se humilla, por un Dios que sufre, por un Dios que se dejó derrotar para salvar a los más grandes pecadores. Si nosotros creyéramos eso, nuestras reacciones cuando tenemos que enfrentar pecados de otros fueran muy diferentes. La Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura. Hermanos, la Biblia habla de restauración, pero muchas veces, no, vamos a cortarle la cabeza, ¿no? ¿Cómo debiéramos tratar los pecados de otros? Yo creo que con amor. No sé si ustedes se den cuenta por qué la sabiduría de Dios promueve la unidad y por qué la sabiduría del mundo destruye. Hermanos, si nosotros queremos preservar la unidad de la iglesia, necesitamos urgentemente alinear nuestras vidas al Evangelio, meditar urgentemente en el Evangelio. Hermanos, el Evangelio no quiere actuar solamente en la salvación, quiere actuar en toda la vida. Vamos a orarnos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, de verdad, este texto a mí me apasiona mucho, me apasiona. Señor, porque de verdad yo por mucho tiempo quise saber cómo es que el Evangelio de verdad puede aplicarse a mi vida personal diaria. Señor, tú has salvado mi alma, yo lo creo. Padre, un día voy a estar en la gloria contigo. Pero el Evangelio quiere hacer algo, Señor, en nuestras vidas, en mi vida. Señor, y este texto, de verdad, entenderlo, humilla mi orgullo,
humilla mi orgullo, porque muchas veces yo reacciono como no debiera reaccionar, Señor. Y a veces somos más orgullosos, exigimos más derecho que de lo que tú exigiste, Señor, cuando tú estuviste en esta tierra. Padre, ayúdanos. Gracias por la buena atención, Señor, de mis hermanos. Gracias porque pudimos, y yo espero, Señor, pudimos tener un buen tiempo, Señor, meditando en tu palabra. Gracias por este tiempo. Rogamos, Señor, de tu ayuda. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.